Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro primer taller de la segunda serie de talleres por Internet, avances y respuestas hacia el COVID-19. Esto es precisamente una respuesta a la petición de ustedes de seguir recibiendo más información de parte de nosotros sobre cómo está desarrollándose el COVID-19 en estos tiempos. Mi nombre es Verónica Arciga, trabajo con Visión y Compromiso y voy a dar unos puntos de logística para que todos estemos en la misma página. Vamos a mantener todos los micrófonos cerrados. Desafortunadamente no vamos a poder abrir micrófonos para que hagan preguntas debido a la cantidad de participantes que tenemos en este webinar participando el día de hoy, pero sí les vamos a pedir que conforme vayan teniendo preguntas, las vayan agregando en la cajita del chat que está a su mano derecha. Es muy importante que se aseguren que van estas preguntas a toda la audiencia, no solamente al presentador, porque el presentador no va a estar leyendo las preguntas, vamos a estar yo y mi compañera Miriam Hernández leyendo esas preguntas que ustedes van a ir metiendo a este chat y vamos a ir respondiéndolas al final de la presentación. Vamos a tratar de responder o de que Conrado, ¿verdad? Nuestro presentador el día de hoy, conteste la mayoría de las preguntas que tenemos en el chat. Si son demasiadas, no se preocupen. Posteriormente nosotros sacaremos esas preguntas de este chat y aseguraremos que las reciben conforme las fueron metiendo en este chat. También quiero recordarles que este webinar se va a grabar y va a ser enviado por correo electrónico junto con las slides de esta presentación. Así que bienvenidos nuevamente y bueno, ahora le voy a pasar el micrófono a mi compañera Miriam. Adelante, Miriam. Gracias, Vero, y muy buenas tardes. Gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Sabemos que va a ser una información muy importante y de mucho beneficio para cada uno de nosotros. Antes de empezar con la presentación, quiero compartir con ustedes que vamos a iniciar de nuevo, como les explicaba Verónica, esta serie de webinars o de cursos en línea. La idea y el objetivo es poder analizar el COVID-19 desde una perspectiva o desde un enfoque holístico, porque sabemos bien que esta enfermedad nos está afectando en diferentes componentes de nuestra salud, no solamente la parte física, sino también la parte mental, emocional, social, espiritual, etc. Entonces vamos a seguir con esta serie de webinars como lo hicimos anteriormente y desde ese enfoque holístico. El día de hoy tenemos un invitado especial y es un honor para mí poderles presentar al doctor Bárcega, que es el director ejecutivo de la Fundación y del Distrito de Salud del Desierto. El doctor Bárcega es internacionalmente reconocido como un líder en salud pública con una experiencia de más de 20 años. Previamente a esta posición, él trabajó por más de 7 años como presidente y director ejecutivo del Centro de Salud Oral. Asimismo, trabajó en posiciones de liderazgo en el Condado de Los Ángeles en la Comisión de Familias y Niños. También trabajó con Planned Parenthood en diferentes posiciones. Es originario de Cuba, en donde adquirió una amplia experiencia en el sistema de salud internacional, así como el desarrollo del Ministerio de Salud en Bolivia y en Médicos Sin Fronteras. Obtuvo su grado académico como doctor en medicina en la Universidad de La Habana en 1994. Bienvenido, doctor Bárcega. Gracias por estar con nosotros y compartir esta información con todos los promotores de las diferentes regiones de Visión y Compromiso. Adelante. Muchísimas gracias, Miriam. Es un placer para mí estar con ustedes hoy y poder hablar, compartir lo que sé y hacer con ustedes un análisis en conjunto, mirar la información que tenemos disponible para que todos podamos tener un mejor entendimiento sobre la respuesta al COVID-19, lo que se está haciendo, lo que hemos hecho y el impacto que ello ha tenido. Gracias. ¿Sigo? Sí, adelante. Gracias.
Vamos a hablar sobre la actualización del COVID-19 y lo primero es que tenemos muy buenas noticias. ¿Saben a dónde pueden ir a partir de mañana? En algunos lugares, no en todos, pero a partir de mañana van a poder ir al peluquero. Así que van a poder arreglarse sus cabellos de la forma que más les guste. Yo por mi parte necesito mi arreglo también. Ahora vamos a las cosas más serias del COVID-19. Lo primero, hablemos un poquito de la sintomatología. El COVID-19 apareció aproximadamente hace 4 meses en nuestro horizonte. Es una enfermedad nueva, es una enfermedad prácticamente desconocida y los síntomas que se han ido reconociendo han ido cambiando en la medida que nosotros hemos ido aprendiendo cómo se manifiesta el COVID-19. Inicialmente, al ser un virus respiratorio, pues se pensó que la sintomatología iba a ser respiratoria, típico de un tipo de virus como el catarro común o la gripa, en el cual puede haber tos, dificultad para respirar. Después fuimos aprendiendo que la dificultad para respirar era por una infiltración masiva dentro de los pulmones de líquido que salía de los pulmones y que causaba la muerte. Entonces la dificultad para respirar era algo mucho más seria. Cursa con fiebre, con escalofríos y fatiga, dolores musculares, y varían estos síntomas de una persona a otra. Puede haber dolor de cabeza, hay personas que se manifiestan la enfermedad a través de la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, dolores de garganta, congestión, moquitos en la nariz, vómitos, diarrea. Es un sinnúmero de síntomas a través de los cuales se puede presentar el virus SARS-CoV-2 o virus respiratorio de COVID-19. Ahora, ¿cómo ha sido la progresión hasta aquí? En estos 4 meses de epidemia, vemos aquí las estadísticas comparativas del mundo, Estados Unidos, el estado de California. En el estado de California tenemos aproximadamente el 6% de los casos de todos los Estados Unidos. Como ven, a nivel mundial es una pandemia espeluznante. Casi 6 millones de habitantes han sido infectados, casi 400,000 fallecidos, de los cuales aproximadamente un 25% han fallecido en los Estados Unidos. Vemos que el comportamiento de la enfermedad ha sido bastante agresivo en ciertos lugares, especialmente en comunidades donde hay poblaciones envejecientes grandes como España, Italia, y donde las medidas higiénicas no son tan comunes como en ciertas áreas del mundo. Si nos fijamos en comparación, Japón, que tiene una comunidad envejeciente muy grande, ha tenido una mortalidad ínfima en comparación con España y con Italia. Y es que nosotros somos un poquito más cariñosos, más comunicativos, afectuosos, nos abrazamos, nos besamos, y de esa forma pues podemos estar transmitiendo el virus de una forma más efectiva. Entonces, en el estado de California, a 4 meses de haber comenzado esta epidemia, tenemos aproximadamente 101,000 casos, casi 4,000 fallecidos, que es aproximadamente el 4% de las personas que se han documentado que tienen el COVID-19. Y tenemos aproximadamente un 30%, un tercio de los casos que ya están en una fase de recuperación, lo cual es algo muy bueno en términos de noticias. Hablemos un poquito de cómo hemos llegado hasta aquí, cuáles son las estadísticas, como podemos ver en este dashboard o en este panel, digamos, de información, el cual ha sido actualizado en el día de ayer.
Aquí podemos ver que el condado de Los Ángeles es la comunidad que más casos tiene. Tiene aproximadamente el 50% de los casos en el estado de California. Pueden ver en el mapa cómo hay una burbuja que demuestra la cantidad de casos que tenemos en Los Ángeles. Otras comunidades que han sido muy afectadas: el sur de California, San Diego, el condado de Orange, Riverside, San Bernardino, y por supuesto el área de la bahía, que tiene una prevalencia bastante alta, una incidencia bastante alta de casos de COVID-19. Aquí tenemos una línea en el tiempo de cómo se ha ido documentando COVID-19 en el estado de California. Esta lista es muy extensiva, así que yo marqué algunos días. En el primer día, que es el 25 de enero del 2020, aparece el primer caso de COVID-19. Es un señor en el condado de Orange que regresaba de Wuhan, China, que es donde se documenta el primer caso. En el día 2 se acabó el papel higiénico. Eso fue, y ya lo vimos todo, lo vivimos. Fue algo bastante traumático. Yo no sé por qué, hasta ahora no logro entender la relación entre una gripe y el papel higiénico, pero es una realidad que hemos tenido que enfrentar. Realmente el día 2, el 26 de enero, aparece el segundo caso y podemos ver una progresión de una forma muy perversa. Cuán rápido crecen estos casos. Hay datos que puedo compartir luego con ustedes, recursos donde pueden ver el progreso de estos casos desde el día 1 hasta el día de hoy, para que vean cómo ha sido realmente el índice de infección. Es algo espeluznante. En comparación entre el día 1 y el día 21, en que San Diego declara emergencia, hay solamente un par de fallecidos y 11 casos. Sin embargo, cuando vamos a la próxima página, en el día 34 tenemos que 8.400 personas están siendo monitoreadas, o sea que hay 8.400 personas que ya empiezan a manifestar síntomas de esta enfermedad. Eso es un índice realmente difícil de predecir cuando se trata de una enfermedad de este tipo. Y algo muy sobresaliente en esto es que un mes después de comenzar esta epidemia en el estado de California, apenas 200 tests, 200 pruebas están en manos del estado. Esto demuestra cuán mal equipado está el sistema de salud en los Estados Unidos, uno de los países más ricos y más avanzados en tecnología en el mundo entero. Es un país que se encuentra, que desgraciadamente no estaba preparado para enfrentar una pandemia, una epidemia, en este caso de proporciones tan enormes. Y la razón fundamental de por qué estamos tan mal preparados es compleja. Las razones son complejas, pero pongamos esto desde un análisis práctico. En Estados Unidos, la mayor parte de las personas se enferman y fallecen producto de enfermedades crónicas. La diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardíacas y el cáncer son las principales causas de muerte en los Estados Unidos. Entonces, nuestros hospitales están preparados para lidiar con esas patologías. ¿Qué es lo que viene con la obesidad y la hipertensión y las enfermedades cardíacas? Bueno, pues hacemos unas cirugías cardíacas espectaculares, mantenemos a una persona con vida por muchos años. El gordito pues va a necesitar que se le arreglen las rodillas, la cadera, la espalda, pues hacemos unas cirugías bárbaras para eso. Nos hacemos hombres y mujeres biónicos, tenemos rodillas de titanio, caderas de titanio, mandíbulas de plástico. Aquello es una cosa fabulosa, pero no estamos preparados para enfrentar enfermedades infectocontagiosas.
aquellos años en que la gente se moría del cólera, pues han desaparecido en los Estados Unidos. No tenemos cólera, apenas tenemos la influenza, la cual podemos tratar de una forma con medicamentos y que además no tiene las complicaciones y la morbilidad que manifiesta esta enfermedad del COVID-19. El índice de mortalidad del COVID-19 es muy, muy, muy elevado. El día 47, al día 47 de comenzar, de haberse reconocido el primer caso en el estado de California, la Organización Mundial de la Salud, el día 11 de marzo, declara que estamos al frente de una pandemia. Una epidemia es una enfermedad que se manifiesta en grandes grupos de personas. Una pandemia es una enfermedad infectocontagiosa que cruza fronteras. Entonces estamos ante una enfermedad que se ve en el mundo entero. Y el día 13 de marzo, casi 2 meses después de que en Estados Unidos tenemos conocimiento de que esta enfermedad viene, que va a aparecer, el gobierno federal declara que hay una emergencia nacional. Aquí en el estado de California comenzamos a cerrar las escuelas. Hay apenas 320 casos positivos hasta el momento y 8 fallecidos, pero sabemos y tenemos que prepararnos porque el número que tenemos de positivos en ese momento es un número que es limitado por el número de pruebas que teníamos para poder hacer el diagnóstico de que una persona estaba o no estaba infectada con el virus. Entonces, estos números son todos artificiales, no son números reales bajo ningún prisma que usted lo mire. Y la razón es que no estábamos equipados para poder hacer las pruebas masivas que se requieren para hacer el diagnóstico en una emergencia de este tamaño. El día 51, el 15 de marzo, comienzan a restringir las visitas a los centros de ancianos, algo que es bastante triste porque las personas que tienen familiares en centros de ancianos, pues se vieron impedidos de visitarlos. Otra vez, aquí quiero mostrarles la progresión de esta enfermedad entre el día 52 y el día 100, que son 50 días. Vemos que el número de fallecidos pasa de 14 a 2.000. Es algo impresionante. De 2.000 salta a 3.000, de 3.000 a 3.250. El número de fallecidos, el número de personas infectadas que pasa del 16 de marzo al 16 de abril, de 588 casos a casi 28.000 casos, es algo realmente impresionante. El día 52, el 16 de marzo, se comienzan a cerrar los restaurantes y se ordena que las personas se refugien en su lugar. Típicamente lo que llamamos la cuarentena, nos quedamos en la casa y estamos de lo más tranquilos aquí engordando, porque para eso sirve la cuarentena muy bien. Nos salvamos del virus, pero vamos a tener que ir al médico por otras razones. El día 20 de marzo se activa la Guardia Nacional. Algunas personas me han preguntado por qué se activa la Guardia Nacional en un caso de emergencia de esto. Y bueno, los lugares donde se hacen la distribución de alimentos normalmente son lugares que funcionan gracias a la labor de muchísimos voluntarios. Estamos en una situación de emergencia donde se le dice a las personas no salga de su casa por ningún motivo. Y los voluntarios, que en su mayoría son personas jubiladas, pues son unas personas de alto riesgo, no quieren exponerse a estar enfermos y es necesario activar la Guardia Nacional para poder manejar grandes volúmenes de alimentos que hay que comenzar a distribuir en todas nuestras comunidades. El día 24 de marzo, recuerden que al principio se pensaba que era una enfermedad que afectaba principalmente a las personas mayores de 65 años. Después empezamos a ver que no era tanto personas mayores de 65 años, sino que la prevalencia era aún mayor
en la población entre 40 y 64 años. Y bueno, los niños están a salvo. Realmente el primer fallecido, en este caso un menor de edad, ocurre el día 24 de marzo, 2 meses dentro de esta epidemia en los Estados Unidos. Y para el día 77, 2 meses y medio después que aparece el primer caso aquí en California, se comienza a notar una leve disminución en los casos. Ahí se comienza entonces a hablar a partir del día 81 sobre una posible reapertura. Después, en el día 15 de abril, se anuncia que va a haber una ayuda económica a los indocumentados. Nosotros en el Distrito de Salud del Desierto, ayer aprobamos darle también una ayuda económica a los indocumentados y vamos a estar trabajando en eso. El día 1 de mayo la gente pues están ahí al borde del día número 100, 3 meses dentro de esta situación y empieza a demostrarse la ansiedad de la gente por volver a una situación normal y comienzan a haber protestas en el estado de California. Esas protestas realmente son algo triste porque demuestran la falta de conciencia de muchas personas ante la gravedad de la situación que se está viviendo. A partir del día 113, el 16 de mayo, hace apenas 10 días, teníamos 3.257 fallecidos y el gobernador comienza a hablar de cuáles son los parámetros para la reapertura del estado de California. Y bueno, hablemos un poquito de cómo se toma esa decisión de llegar a la reapertura del estado de California. Desde un principio comenzamos a hablar sobre la curva, la famosa curva, cómo vamos a aplanar la curva. La curva se trata de una curva epidemiológica. Esa curva epidemiológica es un gráfico en el cual nosotros vamos a anotar el brote epidémico, cómo va creciendo y sobre todas las cosas, como yo les mencionaba anteriormente, descubrimos que no teníamos capacidad para darle atención médica a todas las personas que se estaban enfermando, que no teníamos un sistema de salud pública que estaba realmente equipado para dar una respuesta efectiva ante una situación de crisis como la que estamos viviendo en estos momentos. Y se comienza a hablar de la curva, la curva, la curva. Esta lámina que ven ustedes frente a ustedes representa la famosa curva epidemiológica. Como pueden ver en esta línea de base aquí, esta línea demuestra cuál es la capacidad del sistema de salud. Esto demuestra cuántas camas tenemos en los hospitales, cuántas camas tenemos preparadas en terapia intensiva, qué equipamiento médico tenemos, cuánta protección se le puede dar al personal de salud. Todos esos factores se ponen en esta gráfica de cuál es la capacidad del sistema de salud. ¿Qué se hace desde un primer momento? Como sabemos que no tenemos esa capacidad de darle atención médica a todo el mundo, tenemos que enlentecer el crecimiento de la curva de transmisión. Entonces sabemos que va a haber un número grande de personas que van a estar infectadas, pero es importante que esas personas que van a estar infectadas se repartan en el tiempo y no que haya un aumento brusco en ese número y que ese aumento brusco vaya a sobresaturar el sistema de salud. Como no tenemos un tratamiento efectivo que se conozca, no existe una vacuna y tenemos una capacidad de atención médica limitada, comenzamos a poner una serie de medidas en el lugar. El primero es quédese en su casa, no venga a trabajar, solamente los trabajadores esenciales, aquellos que trabajan
en la agricultura, los trabajadores de salud, los trabajadores de los supermercados, son las personas que se pudieron quedar trabajando. La idea es evitar que las personas estén en contacto con otras personas y se pongan en contacto con la infección del COVID-19, se infecten y terminen en un hospital que no tiene las suficientes camas. Después se agregaron otras medidas. Inicialmente, quédese en su casa, lávese las manos. Después agregaron, póngase una máscara. La máscara tiene un efecto que es realmente más de usted prevenir que otra persona se infecte a que usted se vaya a prevenir que usted se infecte, porque un pedazo de tela no tiene mucha función en cuanto a prevenir una infección. Lo que sí tiene mucho valor ese pedazo de tela, y que ese pedazo de tela empezamos a usarlo porque realmente no teníamos respiradores N95 para repartirle a toda la población, que es lo que realmente se debería estar usando. Pero como no existe, pues una máscara quirúrgica, una máscara facial de cualquier cosa, un pedazo de tela, lo que hace es retener el flujo de saliva y que no vaya a salir ningún virus hacia el aire. Entonces las personas que están caminando a nuestro alrededor pues no se van a contagiar. Sirven un poquito de protección, pero no es tanto lo que nos protege a nosotros al usarlo, sino lo que va a proteger al resto de la población. Por eso es importante que todo el mundo lo use, porque que uno no lo use significa que todas las demás personas van a estar en riesgo. El virus del COVID-19, cuando sale a través del habla, a través de un estornudo, a través de la tos, sale flotando en partículas de saliva y puede transmitirse hasta 18 pies y puede mantenerse suspendido en el aire por varios minutos. Entonces, si una persona con COVID-19 no usa ningún tipo de protección, ese virus está flotando en el aire por cualquier parte, y una persona que pasó por el supermercado, digamos, va a estar en contacto y va a estar en riesgo de ser infectado con el virus del COVID-19. Entonces, si ponemos ese pedazo de tela en la boca, puede que usted tenga el virus, no lo sabe. Muchas personas no han tenido ningún síntoma claro sobre el COVID-19 y después han aparecido que tuvieron una infección de COVID-19 y lo sabemos por las pruebas de anticuerpos. Pero una persona que tenga el virus adentro, si tiene un pedazo de tela que le cubra la boca y la nariz, cuando estornuda, pues esas partículas de saliva con el virus se quedan aquí retenidos alrededor de la tela y no salen volando por el aire y exponiendo a las demás personas. Esa es la famosa curva. Ahora veamos cómo se está comportando esa curva y cómo esa curva ha venido a informar la reapertura del estado de California. En primer lugar, hablemos de cuáles son la curva de mortalidad. Esta es la curva de mortalidad. Como vemos, la curva de mortalidad crece. Esta es una curva de mortalidad total. Entonces, es muy factible que esa curva siga creciendo por los próximos meses, porque es una curva cumulativa, no es una curva real, en el sentido de que la curva que se usa para monitorear en los casos de COVID-19, los casos en cualquier epidemia, una curva epidémica real, es aquella que va a demostrar el número de casos por día, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros una sensación de tranquilidad con respecto a cuál es el número de casos infectados, cuál es el número de fallecidos para una capacidad dada en el tiempo en nuestro sistema de salud. Entonces, esta curva sí se va a mantener un poquito estable por los próximos tiempos, porque es una curva cumulativa, o sea, usted suma 1 más 1 es 2, más 3, 5 y así va a seguir creciendo. Esta curva no va a llegar a cero nunca, porque es una curva de la totalidad de fallecidos. Ahora veamos cuál es la curva de la que hablamos cuando hablamos de la curva epidemiológica que sí queremos aplanar. Esta es la famosa curva epidemiológica y tiene 3 indicadores o 3 factores que estamos siguiendo en este caso. En primer lugar,
Los puntos suspensivos en color gris es el número estimado de infecciones que tenemos en los Estados Unidos. El número de infecciones real, el número de infecciones confirmadas es esa línea de un color rojizo que está más abajo y que se ve como esa curva se ha mantenido de una forma bastante estable desde principios del mes de abril. Esta es una curva a nivel nacional, no es una curva específica para el estado de California, es una curva a nivel nacional. Vemos que se estima, producto de esta curva, que el número de personas infectadas creció de una forma exponencial hasta primeros días del mes de abril y que a partir de esos días ha ido decreciendo. Ese número de casos que nosotros estimamos, ese número sospechoso de casos, no se pueden confirmar en ese momento porque no teníamos la cantidad suficiente de pruebas para hacer pruebas masivas. Tenemos una población de 340 millones de habitantes en los Estados Unidos. Estamos hablando de que una persona es probable que requiera más de una prueba de COVID-19 en el transcurso de esta infección. Estamos hablando que se necesitan cientos de millones de pruebas para poder tener una idea más fiel a la realidad de lo que estamos viviendo. Pero lo importante es que veamos que el número de pruebas, que es en la línea de color azul, va creciendo. Y vemos también que la predicción es que el número de casos estimados va decreciendo. Y ahora les voy a mostrar una gráfica que está aún más bonita. Y es una gráfica que se sigue muy de cerca en los sistemas de salud. Es una gráfica que seguimos nosotros, que manejamos un hospital y que estamos viendo que la curva del número de personas fallecidas por día ha ido decreciendo. Llegamos a tener un pico a principios del mes de abril de casi 2.500 fallecidos por día. Ese número ha ido bajando y estamos hoy en aproximadamente unos 1.200 fallecidos por día. Y ese número se proyecta que va a ir decreciendo de una forma drástica al punto de que para el 1 de junio se estima que apenas unas 1.000 personas por día van a estar falleciendo. Esto es un número muy grande y esto es muy grave, pero lo vemos que desde el punto de vista de la curva epidemiológica nos indica que estamos en una mejor posición para atender los casos de COVID-19. Esto también indica algo importante, y es que tenemos tratamientos que se han demostrado ser efectivos. No son ideales, pero los cócteles que se están usando de medicamentos antivirales y antiinflamatorios y terapias respiratorias, etcétera, y terapias inmunológicas están demostrando que podemos reducir la mortalidad. Entonces vemos que para el 1 de julio se estima que aproximadamente unas 300 personas van a estar falleciendo por día. El número es grande, yo no lo voy a edulcorar, es triste, pero viéndolo desde el punto de vista epidemiológico, es importante que ese número esté ahí tan bajo y que siga bajando. Esperamos que para el 1 de agosto esa curva de mortalidad va a estar casi en cero, y es posible que esté en cero. Este cono que ustedes ven aquí, esta área rosada, indica cuáles son las probabilidades. Es probable que el número de fallecidos esté por debajo, o es probable que también esté por encima. Eso depende de varios factores. En primer lugar, cómo se hace la reapertura, si las personas toman o no toman las medidas higiénicas necesarias, si mantenemos la distancia física, si seguimos usando máscaras faciales, si seguimos lavándonos las manos, etcétera. Entonces, esas son cosas, factores importantes a tener en cuenta. Y ahora vamos a mostrarles aquí la curva de los recursos hospitalarios. Como ven, en un momento a mediados de abril,
es cuando más necesidad hubo de una capacidad hospitalaria altísima. En ese momento estábamos hablando de que se necesitaban 60.000 camas. De ellas, 20.000 aproximadamente serían camas de terapia intensiva y aproximadamente 16.000 ventiladores eran necesarios para poder atender los casos de COVID-19. Hoy tenemos que esa capacidad no es tan alta. Se necesitan aproximadamente 35.000 camas, de ellas aproximadamente unas 10.000 que serían camas de terapia intensiva y aproximadamente unas 9.000 respiradores son necesarios. Hablemos entonces de cuál es la reapertura. La reapertura, una vez más, ante la ausencia de un tratamiento verdaderamente efectivo, un medicamento que sea específico para tratar la infección del COVID-19 y tener las terapias que se necesitan para toda esa multitud de síntomas que aparecen durante el curso de la enfermedad del COVID-19. Es importante que sigamos teniendo medidas de prevención, medidas de precaución. Y finalmente, lo más importante es que pueda haber una vacuna efectiva y que esa vacuna esté en manos o al alcance de todas las personas en nuestro país y en el mundo. Esa reapertura se está programando que sea por fases. En primer lugar, la fase número 1, que indica que hay que asegurar la capacidad de atención en los hospitales, asegurar que tenemos las pruebas necesarias. En muchos condados han puesto muchísimos recursos financieros para asegurar que todas las personas puedan tener acceso a las pruebas de COVID-19. También que los hospitales estén preparados por si hay un incremento en los casos. Asegurar que haya una seguridad efectiva para los trabajadores esenciales. Que se adapte el espacio físico en los lugares. Por ejemplo, como lo ven en los supermercados, cuando entramos a un supermercado que tienen un escudo transparente frente a la cajera para que sus partículas de saliva no vayan a caer en la cara de la pobre muchacha. Asegurar que hay equipos de protección personal, que los hospitales estén equipados con todas las máscaras y trajes y guantes y protectores para los zapatos y todas las cosas que hacen falta para proteger a nuestros trabajadores de salud. Que haya un cambio en el comportamiento de los individuos, que las personas usen la máscara, que las personas se laven las manos, cosas esenciales, ¿verdad? Y parte de asegurarnos de esos cambios es que hayan políticas públicas que favorezcan o que permitan o que impongan que esos casos ocurran. Como en el caso de nosotros que vivimos aquí en la ciudad de Palm Springs, es obligatorio en cualquier lugar que usted vaya andando en público que usted tenga su máscara facial. Si entra a un supermercado y no trae una, pues en la puerta del supermercado se la dan. Y lo otro, en la fase número 1 es manténgase en su casa si no necesita salir a trabajar, si usted tiene la posibilidad de trabajar desde su casa, si tiene los equipos de telecomunicación para mantenerse activo laboralmente dentro de su casa, pues yo pienso que esa es la mejor opción. Y vamos a ver en los próximos meses cómo la economía de los Estados Unidos va a ir sufriendo una adaptación a estos cambios que COVID-19 ha venido a exponer. Hay compañías financieras gigantescas en la ciudad de Nueva York que ocupan edificios de esos rascacielos con oficinas súper lujosas y costosas y se han dado cuenta, por ejemplo, que en esta situación de epidemia
los trabajadores pueden trabajar desde su casa, tienen un teléfono, tienen una computadora, pues pueden seguir siendo muy productivos y seguir haciendo su trabajo, y las compañías pues se van a poder ahorrar el ocupar un rascacielos en Manhattan. Eso también va a pasar con muchas otras organizaciones que van a verse, van a ver que esta es una oportunidad para reducir los costos y en realidad las personas podemos ser tan productivas o más productivas trabajando desde la casa, evitándonos el estrés de manejar en la ciudad, de estar en el tráfico, de estar a 2 horas de nuestro hogar, de nuestra familia. En la fase número 2, ahí vamos a comenzar a ver la apertura gradualmente. Las tiendas, las fábricas son lugares de producción esencial. Oficinas que no tengan la capacidad de telecomunicación, los servicios personales limitados, como por ejemplo médicos, museos al aire libre. Esas son algunos negocios que van a estar abriéndose. En la fase número 3, que es la fase en la que estamos comenzando en ciertas áreas del estado de California, estamos hablando de abrir centros laborales de alto riesgo y por eso yo les mencionaba, estamos entrando en la fase 3, ya van a poder ir a cortarse el pelo. No se los recomiendo porque es un centro laboral de muy alto riesgo. De hecho, el primer caso de COVID-19 que ocurrió en el estado de California fue en un salón de uñas. Entonces, usen sentido común. Después tendrán tiempo para hacerse uno de esos peinaditos que les mostré ahí, unos modelitos. En esta fase 3 van a abrir los shopping centers, van a ir a poder comprarse sus cositas y se va a permitir el traslado de personas al médico, al supermercado, aquí y allá. Y finalmente la fase 4 es esa fase en la que se va a levantar el refugio en el lugar, vamos a regresar a ver los juegos de pelota, de fútbol y de básquetbol y toda esa locura, y se regresará pues a la normalidad. ¿Cuáles son los riesgos de una apertura? El primero es que las personas individualmente no respeten las medidas de higiene. Es importante que todos tengamos pendiente las medidas de higiene. Lavarse las manos, ya que empezó a haber papel higiénico y además los frasquitos de desinfectantes para las manos. Compre su desinfectante, póngaselo en el bolsillo, lávese las manos con ese desinfectante. Si anda en la calle y no tiene acceso a agua y jabón, es importante que lo haga y que todas las personas estemos usando una máscara para no estar escupiéndolo los unos a los otros en las caras. Entonces, así podemos evitar la transmisión del virus. El riesgo también es que no existe una vacuna y tenemos el riesgo de que no hay un tratamiento específico para este virus. Estas son las 3 cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Mi recomendación, mire la curva. La curva dice que para el 1 de agosto es que realmente vamos a estar en una mejor situación. Si usted puede mantenerse discretamente en su casa, trabajando desde su casa, manténgase junto con su familia, ahorrese el dinero de ir a un restaurante y manténgase tranquilito en casa. Agosto está a la vuelta de la esquina, total, el calor afuera está tremendo y después de agosto pues la situación va a estar mucho mejor, el número de casos va a estar disminuido realmente a un punto mínimo y vamos a estar más cerca de tener una vacuna factible y en las manos o accesible a todas las personas. Respecto a las vacunas, el gobierno federal tiene la obligación de pagar por esas vacunas y las va a hacer accesible a toda la población. Es importante, sea el gobierno que sea el de este presidente o del próximo que venga. Y existen aproximadamente más de 80 estudios clínicos actualmente que están probando vacunas en todo el mundo. Hay vacunas prometedoras aquí en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en China. Así que pronto vamos a ver una vacuna
desarrollar una vacuna, desgraciadamente, es un proceso muy costoso y muy largo. En primer lugar, hay que aislar fragmentos del virus, poder entender cuál es la respuesta inmunológica que tiene el organismo humano a ese virus, tratar de medir eso dentro de un laboratorio, después empezar a ensayar esa vacuna en seres humanos, algo que ya se ha comenzado a hacer, pero no es solamente poner la vacuna y ver que la inmunidad se eleva, que hay anticuerpos. Hay que ver que los anticuerpos sean específicos, hay que ver que los anticuerpos se mantengan a lo largo del tiempo y que los anticuerpos sean específicos contra el virus del COVID-19 para que podamos ver que hay una inmunidad a largo plazo, no que usted se ponga una vacuna y que le sirva por 2 semanas, sino que esa vacuna usted se la ponga y usted sepa que por lo menos está cubierto por 1 año, como ocurre con las vacunas de la influenza humana tipo A y tipo B. Entonces, ahí les dejo con esta información. Sigamos observando esta curva una vez más. Les digo, miren para aquí, para el mes de agosto, cómo vamos a estar en una mejor posición. El riesgo de que las personas no se laven las manos y anden besucones por la calle, pues puede que esta sombra, la curva esta, llegue hasta acá en vez de hasta acá. Mantengámonos de una forma más prudente, actuando como seres humanos para evitar que haya un relapso que puedan incrementarse los casos de COVID-19. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes, de compartir esta información y de contestarle sus preguntas. Isalia, Verónica. Muchas gracias, Conrado. Creo que hemos aprendido muchísimo con esta presentación. Yo todos los días estoy escuchando actualizaciones y la verdad que he aprendido mucho el día de hoy con esta presentación. Sí tenemos varias preguntas ya en el chat, así que voy a empezar con la primera, Conrado. Voy a tratar de ver si puedo descifrar un poquito esta pregunta que es un poquito larga. Y dice, ¿qué riesgo existe para las demás personas que están expuestas con personas que les dio el COVID-19 y ya se recuperaron? Y cuando les hacen la prueba de nuevo, les sigue saliendo positiva de COVID-19. Dos cosas. La primera es que hay 2 tipos de pruebas. Hay un tipo de prueba que busca fragmentos del virus. Esa prueba se conoce como PCR o prueba de antígeno. Esas pruebas van a buscar la presencia efectiva real del virus en las mucosas de una persona, o sea, que el virus está ahí, esa persona es portadora del virus, ya tenga o no tenga síntomas esa persona. Mientras esa prueba sea positiva, el virus está presente en esa persona y esa persona puede estar transmitiendo el virus del COVID-19. Hay otro tipo de prueba, que es la prueba de anticuerpos. La prueba de anticuerpos demuestra que esa persona tuvo la enfermedad, ya no la tiene, pero ahora tiene inmunidad contra el COVID-19. Esa persona con inmunidad no va a enfermarse del COVID-19 ni lo va a transmitir. Una vez más, hay una parte en la que tenemos que tener mucha precaución con esta información. El COVID-19 es una enfermedad nueva. No sabemos cuán efectiva es la inmunidad al COVID-19, cuánto tiempo tarda, por cuánto tiempo protege a la persona. Sabemos que la persona es expuesta al virus, desarrolla o no la enfermedad, pero sí desarrolla anticuerpos. Es una respuesta inmunológica normal que hacemos todos los seres humanos. Esa respuesta inmunológica normal en la cual producimos los anticuerpos puede darnos una protección. Normalmente eso es lo que pasa. Cuando usted tiene un catarrito, desarrolla inmunidad, desarrolla anticuerpos contra el catarro, pues sencillamente el catarro no le va a volver. Pero el año que viene puede que vuelva a tener un resfrío y es producto de que la inmunidad va disminuyendo a través del tiempo. Los niveles de anticuerpos que desarrollamos van disminuyendo. La otra consideración que tenemos que tener en cuenta es
es muy probable que este virus mute. La mayoría de los virus tienen mutaciones, por eso todos los años tenemos que tener una vacuna de influenza nueva. Entonces, este trabajo de los inmunólogos, de las personas que están desarrollando vacunas, de las personas que entienden sobre la inmunidad adquirida a un virus como el COVID-19, tiene mucho trabajo por delante. Y nosotros pues tenemos que seguir buscando la información para poder entender mejor cómo podemos protegernos y cómo podemos proteger a nuestras familias y a nuestra comunidad. Muchas gracias, Conrado, por esa respuesta. Yo creo que fue muy clarita, ¿verdad? La manera en que lo pusiste. Miriam, no sé si pudieras continuar con la siguiente pregunta o quieres que continúe yo. Continúa, Verónica. Ok, perfecto. Creo que la respondiste durante la presentación, pero hay una pregunta así clara y directa que dice, ¿existe una vacuna en el futuro contra el COVID-19? Sí, la vacuna va a existir. De hecho, como comenté, hay aproximadamente 80, puede que haya más, compañías que están buscando una vacuna contra el COVID-19. En Estados Unidos hay compañías que ya están en la fase de investigación clínica en humanos. En el Reino Unido hay también vacunas que están en esa fase. En Japón, en China, están trabajando también. En Corea están haciendo también esa fase de estudios clínicos en humanos. Pero esa vacuna, una vez más, toma tiempo, porque no es solamente demostrar que hay una inmunidad, sino que esa inmunidad se mantiene en el tiempo. ¿Y por cuánto tiempo se mantiene? No lo sabemos todavía. Muchas gracias, Conrado. Hay otra pregunta que parece un comentario, pero yo creo que es importante que tal vez nos ayudes a darle un poquito más de contexto. Hay una persona que dice que este fin de semana pasó por Ventura, por el condado de Ventura, y pasó a comprar comida y este lugar no estaba siguiendo el protocolo. Había mucha gente sin mascarilla. Les preguntó que por qué no usaban la mascarilla y le contestaron que no era necesario. Eso le molestó mucho porque unos se cuida, otros no, y es muy triste que no tomen precaución. Los niños para ella están en riesgo y conoce varios niños que están siendo infectados. Esa es como un comentario, pero a lo mejor quisieras agregar un poco de contexto alrededor de ese comentario. Sí, mira, si yo voy a un restaurante y veo que las personas no están usando máscaras, pues me voy a otro. Una vez más, quiero recalcar que ponerse una máscara no es tanto la protección que usted se está dando a usted mismo, sino la protección que estamos haciendo comunitaria. Pero eso requiere que todo el mundo la use. Una persona que no usa la máscara es una persona que si tiene el virus y puede que lo tenga y no tenga ningún síntoma, son las personas que hacen el contagio silente. Ese portador silente puede estar transmitiendo el virus en nuestra comunidad si no tiene esa máscara puesta. Entonces, recordemos que todos tenemos que usar la máscara, no solamente nosotros para protegernos, sino ellos para protegernos a nosotros y nosotros para protegerlos a ellos. Gracias, Conrado. Otra pregunta dice que ¿cuánto tiempo vive el virus en el aire? Mira, no tengo esa información para dar una respuesta fidedigna en estos momentos. El virus tiene una curva de vida en distintas superficies que es diferente. Puede en un pedazo de madera puede durar más, en el aire de acuerdo a las condiciones del aire. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de un hospital donde usted tiene un ambiente controlado donde hay una succión constantemente del aire, es lo que se llama presión negativa, pues ahí el virus no va a sobrevivir porque se va, es absorbido, es aspirado por esas aspiradoras gigantes que usamos en los hospitales. Si usted está en la playa, pues el virus no va a sobrevivir, se lo va a volar el viento. Pero si está en un área cerrada, como por ejemplo un supermercado, una clínica, una peluquería, pues ahí va a tener un tiempo más de latencia.
vivencia de ese virus. Hay distintas superficies donde el virus va a vivir, por eso es importante que podamos desinfectar las superficies, que en los supermercados desinfecten las superficies, que en los restaurantes desinfecten las superficies y que nosotros, sobre todas las cosas, desinfectemos estas superficies que son las que van a traer ese virus y lo vamos a poner en nuestras mucosas, en los ojos, en la nariz, en la boca, y así es como va a entrar el virus en nuestro cuerpo. Entonces, esta es la superficie más importante que tenemos que limpiar con agua y con jabón. Y si no tiene la oportunidad de tener agua y jabón, pues cargue su desinfectante en el bolsillo y póngaselo en las manos. Gracias. ¿Alguien quiere un poquito más de clarificación? Dice que había escuchado que si te habías enfermado una vez ya con el COVID-19, ya no te volverías a contagiar, pero está escuchando que quiere decir que sí, tal vez podemos ser recontagiados con el virus cada año. ¿Correcto? La respuesta es difícil de predecir. Una vez más, esta es una enfermedad nueva. No tenemos toda la información que necesitamos de esta enfermedad. Hay enfermedades que las podemos prevenir de por vida con una vacuna. Esta es una enfermedad que no lo sabemos. Se están haciendo pruebas para saber cuán larga es la inmunidad que nos da nuestro cuerpo o que nos puede dar una vacuna una vez que la usemos. Entonces, si podemos usar el coronavirus como... Hay otros coronavirus. Este coronavirus es un tipo nuevo, pero existen otros coronavirus. En años pasados tuvimos, por ejemplo, MERS, que fue Middle Eastern, la fiebre del Medio Oriente. Tuvimos fiebre avícola, tuvimos fiebre porcina. Hemos tenido distintos tipos de coronavirus. Este nuevo no se llama MERS, no se llama SARS, se llama COVID-19. Entonces tiene un comportamiento diferente. Lo que aprendimos con el MERS, con el SARS y con otros tipos de coronavirus es que la inmunidad no es permanente. Entonces, es muy probable que la inmunidad al COVID-19 no sea permanente. Las vacunas nos van a informar de cuán larga es la inmunidad al COVID-19 y vamos a actuar de forma coherente con esa información. A lo mejor una sola vacuna es suficiente, a lo mejor tenemos que vacunarnos todos los años, no lo sabemos. Gracias, Conrado. Miriam, ¿quisieras continuar con la siguiente pregunta? Claro que sí, Vero. Y estaba con un comentario. Dice, este fin de semana pasé por Ventura y pasé a comprar comida y ese lugar no... Miriam, no estaban... disculpa, Miriam, esa ya la pasamos. Oh, Disculpa. ok, perdón. Entonces continúa, Vero. Ok, gracias. La siguiente, Conrado, dice, una de nuestras compañeras promotoras, dice que sabe que se debe de estar en casa, pero son más de 2 meses de aislamiento. ¿Podría terminar con otros problemas de salud mental? Probablemente no como secuela directa del virus. Yo pienso que es posible que haya secuelas por las condiciones de aislamiento físico, que en muchos casos se ha convertido en un aislamiento social. No podemos estar ajenos a la situación que muchas personas viven en el aislamiento físico, ese aislamiento social. Para muchas personas, guardarse en su casa, tener estas medidas de distanciamiento físico, puede causar una situación favorable en la que usted está con su familia, con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con su madre, y puede tener mejor calidad de tiempo juntos, pueden almorzar juntos, cenar juntos, conversar. Hay personas que no tienen ese mundo ideal, hay personas que estar en su casa encerrado es una situación
de mayor riesgo, donde puede haber un abuso de tipo doméstico, abusos emocionales, abusos físicos. Y entonces eso puede causar esas secuelas de salud mental de la que tanto nos preocupa a nosotros desde el punto de vista de salud pública. Gracias, Conrado. Adelante, Miriam. La siguiente pregunta, Conrado, va en relación con las visitas al dentista. ¿Cuándo podremos visitar al dentista? Eso es algo que forma parte de la fase 3. En estos momentos se puede ir al dentista. Yo siempre recomiendo que las personas se hagan por lo menos 2 limpiezas al año, que tengan su visita de rutina profiláctica al dentista, pero si tienen dolor de muela, por favor no espere. Los dentistas están abiertos para atender emergencias y en su mayoría tengo entendido que están abriendo ya para tener tratamientos regulares. Los dentistas están acostumbrados a trabajar con medidas preventivas para evitar el contagio de múltiples enfermedades. Recuerden que ellos usan normalmente escudos faciales y máscaras y guantes y trajes especiales, así que es un lugar que generalmente se puede considerar un lugar limpio, estéril, donde hay mucha protección. Conrado, gracias por esa respuesta. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué tipo de máscaras recomienda y qué tipo de material? Dicen que hay muchas opciones y experimentos y todavía no parece muy clara esta información. Es necesario según el material. No está muy clara la pregunta, pero parece que quieren saber, ¿verdad? ¿Qué tipo de material recomiendas para las mascarillas? De las que hay en el mercado libre, yo no recomiendo ninguna. Realmente la única máscara que es efectiva para la prevención, para la filtración del aire, sería una máscara N95, un respirador N95. Esa es la única medida realmente efectiva porque va a filtrar el aire hasta las partículas más finas. Entonces el virus va a quedar afuera. Es lo que se usa en los hospitales, es lo que se usa en las salas de terapia intensiva. Y aún cuando usted usa la máscara, no es solamente ponerse la máscara puede ser muy efectiva, pero como usted la usa es tan importante como el tipo de máscara que usted esté usando. Si la máscara es muy grande o la máscara es muy chiquita, si la máscara no está bien ajustada, pues no le sirve de nada. Es importante eso. Pero desde el punto de vista práctico, digamos, lo más importante es que todo el mundo tenga algo en la cara para prevenir el dispersar ese virus en el aire a través del habla, a través de los estornudos, a través de la risa, a través de respirar. La siguiente pregunta, Conrado, está en relación al adolescente y dice así, doctor Bárzaga, ¿existe un riesgo en un adolescente de 15 años de edad que no lo dejan salir por el temor a ser contagiado? ¿Qué pudiera pasar cuando regrese a la escuela? ¿Esto pudiera ser peor al momento de regresar a la escuela? ¿El encierro puede provocar que sus defensas sean menores? El encierro no va a provocar que las defensas de un individuo sean menores. Yo pienso que es importante en la medida que se vayan abriendo las escuelas o reabriendo las escuelas, que si no existe la vacuna todavía y si no existe un tratamiento efectivo contra el COVID-19, es que sigamos manteniendo las medidas higiénicas esenciales. Lavarnos las manos, tener una máscara facial para evitar contagiar a otras personas y evitar que las personas se contagien. Y es muy probable que las cafeterías en las escuelas, cuando se reabran las escuelas, no reabran las cafeterías, sino que haya una distribución de alimentos para que los muchachos coman al aire libre.
el estar encerrado en su casa no va a cambiar su sistema inmunológico, no. El tiempo es muy corto como para decir que vamos a vivir en un mundo estéril. Y además, nuestras casas no son lugares estériles. No vivimos en una campanita de cristal, vivimos en una casa con otras personas, con perros, con roedores, con sabe Dios cuántas cosas que pasan y que nosotros no los vemos. Entonces, no es un mundo estéril y no es un mundo que nos vaya a causar una modificación en nuestro sistema inmunológico o una incapacidad de reaccionar ante la agresión de un virus. Gracias, Conrado. Tenemos otra pregunta de otra promotora que dice si una persona dentro de una familia es portadora del virus, ¿cuál es la mejor manera de cuidarse y cuidar a su familia para no contagiarla? Si hay una persona en su casa que tiene el virus, es importante que esa persona esté aislada dentro de la casa, que esté en una habitación ella sola, que haya una sola persona que le dé atención a esa persona, que esa persona, si es posible, si hay más de un baño en la casa, que esa persona use su propio baño, que todas las superficies de la casa se mantengan muy limpias, si se pueden desinfectar idealmente, y que esa persona no salga de esa habitación mientras esa persona siga dando positiva al virus hasta que esa persona tenga una recuperación, se le haga una prueba y se vea que no tiene virus activo, sino que solamente tiene inmunidad, o sea que se compruebe a través de una prueba de anticuerpos. Mantener las medidas higiénicas y es muy probable, yo diría, que cuando sabemos que una persona está enferma, pues extremamos las medidas higiénicas y eso nos ayuda mucho a prevenir que haya una contaminación, una transmisión dentro de nuestro propio hogar. Sabes, te voy a pedir que agregues un poquito más aquí porque estaba viendo tu presentación que diste para Coachella, donde hablabas de que limpiar no significa lo mismo que desinfectar, ¿verdad? Y yo creo que ese punto es muy importante. Sí, es importante. Limpiar es, usted barre, pasa un trapo en el piso y se ve muy bonita la casa, pero eso no es desinfectar. Desinfectar es usar una sustancia abrasiva que mate el virus. Típicamente en el mercado se desaparecieron junto con el papel higiénico al principio, pero ahora han vuelto. Entonces podemos comprar Clorox, Lysol, no se lo tome, no se lo inyecte, y mucho menos al sol o con una luz mágica. Sencillamente úselo para limpiar las superficies, póngale un poquito de cloro al agua con que limpie el piso y con eso pues las posibilidades de desinfección son más altas. Cuide los zapatos con que entra, con que sale y lávese las manos. Las manos son el vehículo más común a través del cual entra una infección a nuestro cuerpo. Hay que lavarse las manos constantemente. Igual, báñese, mantenga su piel limpiecita y con esas medidas pues va a prevenir la infección del virus. Conrado, hay un comentario y lo quiero hacer porque es desde Mexicali, para que podamos analizar el impacto que nuestra presentación está teniendo. Y es un comentario, dice, solo un comentario. Aquí en Mexicali, a partir del lunes, hay una orden de que nadie puede andar en la calle después de las 7 de la noche, a menos que sea esencial. Solo 2 personas en carro y, por supuesto, con mascarilla y sana distancia. Pero sobre todo, quedarse en casa. Los contagios aumentaron considerablemente a partir del Día del Niño y el Día de las Madres. Gracias por su presentación. Sí, como hablábamos del riesgo de la reapertura. Nosotros los latinos somos cariñosos, nos encantan los abrazos y los besos y los cariñitos, y así es como nos transmitimos estas infecciones. Entonces, el resultado de un Día de las Madres, donde todos nos abrazamos, nos besamos, nos queremos mucho, más que nunca, pues resulta en esta transmisión del virus. Que las personas sean indisciplinadas, que las personas no usen máscaras, que no se laven las manos, pues va a causar un incremento
en el virus del COVID-19. Por eso mi recomendación, siga observando esa curva. Yo les voy a pasar en mi presentación el link donde pueden ir el enlace, donde pueden ir a mirar esa curva de una forma frecuente. También hay sitios como el sitio del Departamento de Salud del Estado de California, el Centro para el Control de las Enfermedades, la Organización Mundial de la Salud. Ahí existe mucha información y si usted puede, quédese en su casa junto con su familia pasado el día 1 de julio. Si usted puede quedarse en su casa tranquilo hasta el 1 de agosto, aún mejor. Extreme las medidas de higiene, lávese las manos, use la máscara, manténgase alejado de otras personas. Eso es la recomendación más importante. Gracias, Conrado. Otra pregunta es si ya se pueden hacer las mamografías, si sí o si no. Tengo entendido que sí hay hospitales que están regresando a hacer procedimientos electivos como es una mamografía, como es un Papa Nicolau, como es una colonoscopía. Gracias. Miriam, ¿quieres continuar? Si no, puedo continuar con la que sigue. Sí, pero está bien. Gracias. Conrado, hay otra pregunta que dice que si existe riesgo de contagio a través de los oídos. Sabes que no he leído ninguna información de que se transmita a través del oído, pero es muy probable que sí sea posible. No somos de tocarnos mucho los oídos, y si nos tocamos los oídos porque nos tocamos los ojos, la nariz, es la vía más rápida en la que el virus COVID-19 entra a nuestro sistema, muy comúnmente a través de la nariz y a través de los ojos. Gracias, Conrado. Miriam. La siguiente pregunta, Conrado, es en relación a los síntomas en los niños. ¿Por qué es diferente la sintomatología en los niños? ¿Cómo llegas a qué se debe? Los niños manifiestan las enfermedades de una forma diferente a los adultos. No todos los niños manifiestan enfermedades de una forma diferente a los adultos. Pueden manifestar la enfermedad igual con estornudos, con fiebre, con falta de aire. Lo que se ha visto en los niños son enfermedades inmunológicas o cuadros inmunológicos un poquito raros, aberrantes. Esos cuadros están relacionados con nuestra respuesta inmunológica y no realmente con la naturaleza del virus. Otra pregunta curiosa. Dice que se puede contagiar el virus a través de las heces fecales. Se ha hablado de que pueda existir esa posibilidad. No se ha demostrado hasta ahora. Y la razón por la cual se ha hablado, se ha especulado de que es posible la transmisión a través de las heces fecales es porque algunas personas han manifestado la infección del COVID-19 de una forma digestiva. Han tenido diarreas, náuseas, distensión abdominal. Igual, si usted toma las medidas de lavarse las manos constantemente, pues se va a prevenir la infección. Gracias, Conrado. Miriam. Sigue, pero no puedo. Sigue, por favor. Dice que si tuvo síntomas, pero no tuvo un diagnóstico del COVID-19, ¿podría hacerse la prueba? Perdón, ¿cómo es? ¿Me puedes repetir?
si tuvo síntomas, pero no tuvo un diagnóstico de COVID-19, si se podría hacer esta persona la prueba. En ese caso, la prueba que estaría indicada sería una prueba de anticuerpos. Idealmente hacer las dos pruebas, la prueba PCR de antígeno y la prueba de anticuerpos, porque en el antígeno vamos a buscar la presencia del virus o un fragmento del virus que causa la enfermedad, y en el otro pues vamos a buscar la respuesta a una presencia pasada de ese virus. Normalmente los anticuerpos comienzan a aparecer después de 2 semanas del virus estar activo en una persona. Entonces, en este caso, una persona que hace un par de meses tuvo resfrío, dolor de cabeza, fiebre, estornudo y no está seguro de qué fue lo que tuvo, pues podría hacerse una prueba de anticuerpos y con eso pues se podría detectar la posibilidad de que esa persona tuvo o no tuvo COVID-19. Una cosa importante que quiero resaltar aquí es que las pruebas de anticuerpos han sido ampliamente usadas en Asia. Y en Estados Unidos, cuando nos vimos al principio de esta pandemia sin ningún tipo de pruebas, pues la FDA dio una apertura a que existieran estas pruebas de anticuerpos sin muchos estudios. Entonces, no todas las pruebas de anticuerpos que existen en el mercado son tan sensibles y tan específicas como deseamos para poder hacer un diagnóstico certero de que una persona tuvo o no tuvo el COVID-19 en tiempos anteriores, hace 2 meses, hace 1 mes, hace 3 meses. Gracias, Conrado. Una pregunta de clarificación para una persona que dice que se ha repetido en varias ocasiones el virus COVID-19, pero que ella tenía entendido que el virus en este caso es coronavirus y COVID-19 es el nombre de la enfermedad. Que si podrías aclararlo, por favor. Oh, claro. COVID significa, en las siglas en inglés, Coronavirus Disease. 19 porque comenzó en el año 2019. Entonces, el virus se llama SARS-CoV-2, ese es el nombre del virus, y la enfermedad COVID-19 se llama, es la enfermedad, es el nombre de la enfermedad. Pero como somos todos humanos, pues tratamos de buscar la forma más fácil de comunicarnos y en este caso pues hablamos de COVID-19 como virus y como enfermedad. Aunque hay que distinguir, el virus realmente se llama SARS-CoV-2 o SARS-CoV-2. Tiene un nombre un poquito complicado, entonces pues sencillamente nos referimos a COVID-19 como enfermedad y COVID-19 como virus. Gracias, Conrado. Espero eso les haya ayudado a clarificar esa duda que tenían. Hay otra pregunta, si se puede contagiar también el COVID-19 a través de frutas y vegetales. Es una vía oral. Aunque se ha hablado de ella, no se ha demostrado. La forma más común de transmisión de este virus es por las vías respiratorias, ya sea contacto directo de respirar un aire que está infectado con el virus o de tocar una superficie, tocar a una persona que tenga el virus y después llevarse su mano a sus ojos, a su nariz y pase entonces por las vías respiratorias. Esa es la forma que conocemos en la cual el virus se transmite de persona a persona. Gracias, Conrado. Y yo creo que la siguiente pregunta es un poquito de lo mismo que acabas de responder tú, porque dice que en la actualidad se ha descubierto que el peligro es mayor con la cercanía de las personas. La superficie no es tan importante como la cercanía de las personas, ¿cierto o no? Yo pienso que ambas son importantes. Las superficies son más fáciles de desinfectar que las personas porque el virus, cuando una vez que entra al cuerpo, pues está mezclado con todas las células de nuestro organismo. Entonces, si la persona habla, si la persona estornuda, si la persona sencillamente respira
el aire que sale de esa persona va a tener la presencia del virus en las partículas de humedad, en las partículas de saliva que salen de esa persona. Si usted está cerca de esa persona sin ningún tipo de protección, pues es muy factible que pueda respirar partículas en las que está suspendida el virus, contagiarse y puede llegar a enfermarse a través de ese contagio. Gracias, Conrado. Y yo sé que pues todo el mundo ya quiere empezar a reunirse nuevamente, estar teniendo sus reuniones familiares. Y hay una pregunta aquí que dice que si las reuniones familiares con menos de 10 personas en espacio abierto y con una máscara es apropiado en estos momentos. El otro día leía un artículo, me parece que en el Centro de Control de las Enfermedades, en el cual catalogan ciertas actividades de bajo riesgo, mediano riesgo y alto riesgo. Reunirse en el patio de su casa con su familia y estar desperdigados, pues es una actividad de bajo riesgo. Si viene una persona que esté infectada con el COVID-19, es muy probable que sí haya una transmisión. Entonces, evítela, si puede evitarla, lávese las manos, mantenga a las personas un poquito alejadas, no sea tan besucón, y de esa forma vamos a protegernos, a proteger a otras personas y evitar la transmisión del COVID-19. Y una vez más, lo más importante tenemos que tener en cuenta es que todas estas medidas son medidas paliativas porque no tenemos en estos momentos una forma efectiva de poder hacerle la prueba a todas las personas que necesitan tener la prueba del COVID-19 para poder tener una idea epidemiológicamente hablando de cuántas personas tienen o han tenido este virus, ya sea que hayan tenido la enfermedad o que hayan sido portadores silentes. En cualquier caso, en cualquiera de esos casos, si una persona estuvo en contacto con el virus SARS-CoV-2 o virus de coronavirus de esta enfermedad de COVID-19, esa persona va a tener una reacción inmunológica. Esa reacción inmunológica se mide a través, o se detecta a través de una prueba de anticuerpos. Si hay anticuerpos, significa que esa persona tuvo el virus y lo superó, ya sea que tuvo o no tuvo síntomas. Lo otro que es importante es que podamos detectar en tiempo real las personas que tengan el virus hoy que anden circulando por la calle. Ustedes recordarán que cuando comenzaron estas pruebas de coronavirus en nuestras comunidades, se hacía la prueba hoy, se tomaba la muestra, se llevaba al laboratorio y las personas venían a saber los resultados 5 o 6 días después de haberse tomado esa muestra. Y si esa persona no desarrollaba síntomas, andaba feliz por la vida repartiendo virus a cuanta persona se le ponía en contacto. Entonces, tener esa habilidad de poder medir cuántas personas tienen el virus, poder aislar a esas personas y poder detener la cadena de contagio es lo más importante en estos momentos, ya que no tenemos un tratamiento efectivo ni una vacuna efectiva. Una vez que aparezca el tratamiento efectivo, qué bueno, las personas que se infecten van a poder tener un tratamiento efectivo, pero lo más importante que tengamos en cuenta es cuando llegue la vacuna, que eso es lo que va en realidad detener la transmisión de este virus, es que podamos tener esa vacuna que esté al alcance de toda la comunidad y que todo el mundo pueda tener acceso a esa vacuna para prevenir esta enfermedad y detener efectivamente la transmisión de este virus. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿qué piensas sobre los comentarios de que el virus es una bacteria? Esto fue basado en la opinión de un doctor italiano después de hacer autopsias a los cuerpos que tenían que ser sepultados. Yo pienso que es una falacia, es una misinformación, es una desinformación. Está documentado que este virus es un virus, no es una bacteria. Y yo pienso que buscar información en fuentes fidedignas, si usted tiene duda,
váyase a la página de la Organización Mundial de la Salud, a la página del Centro de Control de las Enfermedades, a la página del Departamento de Salud de su estado, en este caso de nosotros que vivimos en el estado de California. Fuentes de información como Facebook, WhatsApp, Twitter y todas esas cosas, los mensajitos que le manda a su parienta que vive en algún lugar por ahí y leyó que hacer gárgaras de agua con sal y mirar al sol o algunos que recomiendan por ahí que se inyecte cloro y todas esas cosas. No le haga caso a esas cosas, busque realmente fuentes de información fidedignas, serias, de personas que están estudiando. No todos los médicos saben de lo que están hablando, especialmente cuando se está hablando de un virus. Y yo pienso que es importante que busquemos las fuentes serias y fidedignas de información, que son las que nos van a dar una sensación real de la magnitud del peligro de esta enfermedad y que nos van a decir cuándo, cómo prevenirlo. En estos momentos seguimos hablando de que la única forma que tenemos de prevenirlo es extremar nuestras medidas higiénicas, lávese las manos, use la máscara, manténgase alejado de otras personas y pídale a toda su familia que usen las máscaras, que nadie salga a la calle sin máscara. Y si tiene que salir a la calle porque va a ir al supermercado, que sea para cosas esenciales, no para ir al casino. Okay. Muchas gracias, Conrado, por esa respuesta. Hay muchas preguntas buenas que siguen apareciendo, pero solamente vamos a tener tiempo para 2 preguntas más. Así que voy a hacer una y Miriam va a hacer la otra. Yo creo que con eso vamos a cerrar esta parte de las preguntas. Hay una que dice, y en realidad con lo que acabas de contestar, contestaste otra pregunta que había sobre dónde encontrar información fidedigna, ¿verdad? Para educarse sobre este virus. Pero la pregunta que te quiero hacer dice, ¿cuáles son los efectos permanentes de en los pulmones después de la enfermedad? Una vez más, esta es una enfermedad desconocida, es nueva, se sabe muy poquito de ella. La mayoría de las personas, evidentemente, basado en los datos estadísticos que tenemos actualmente, los datos epidemiológicos nos indican que la enorme mayoría de las personas que entran en contacto con este virus se van a recuperar sin ningún tipo de secuela. ¿Ya? La mayoría de las personas se van a recuperar sin ningún tipo de secuelas. Hay algunos cuadros clínicos en una porción muy pequeña de la población en la cual los síntomas son perversos. Hay un infiltrado, no quieren usar palabras demasiado complicadas, pero hay una reacción dentro de los pulmones que hace que los líquidos que tenemos en los pulmones salgan afuera de los pulmones y eso es lo que causa esa sensación de ahogarse, de no poder respirar y que causa la muerte finalmente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a quedar como secuela de esa enfermedad? No se sabe. Otra reacción que se ha visto es el fallo renal. Hay personas que entran en shock, hay personas que hacen fallo renal. No sabemos si ese fallo renal se va a mantener como una insuficiencia renal crónica o sencillamente fue una insuficiencia renal aguda que tuvo la persona producto de esa batalla entre nuestro sistema inmunológico y la agresión de un virus. No sabemos cuál va a ser la respuesta a largo plazo. Esperemos que las secuelas sean mínimas y que sean mínimas también para un número de personas mínimo. Muy bien, gracias, Conrado. La última pregunta, y queremos hacerles saber que vamos a revisar todas las preguntas una vez más y aquellas que no se pudieron alcanzar a contestar, las vamos a mandar. ¿El desinfectante de manos se debe dejar en las manos o limpiar las manos? Veo que existe mucha confusión entre las personas. Perdón, ¿puedes repetir? ¿El desinfectante de manos se debe dejar en las manos o limpiar las manos? Veo confusión en las personas. El desinfectante de manos es una suspensión de alcohol. Es un gel que tiene alcohol.
Lo que hace el alcohol es desnaturalizar las grasas. El virus tiene, todos los virus, pero estamos hablando de este en particular, tiene una capa de grasa que lo protege y mantiene su integridad. Es como decir, nosotros tenemos una piel que nos protege y mantiene nuestra integridad, por eso parecemos personas, porque tenemos una piel que nos contiene. El virus tiene una capita de grasa que al ponerse en contacto con el alcohol, y ustedes pueden verlo, echen un poco de alcohol en una olla de esa que tienen en su casa con un poquito de grasa y van a ver cómo la grasa se disipa. El alcohol desnaturaliza la grasa, la mata, la elimina, la borra, la saca. Entonces, cuando usted lo usa al alcohol, el alcohol tiene un efecto rápido en el cual destruye esa grasa, pero al mismo tiempo, como es alcohol, se evapora de una forma muy rápida. Sus manos van a quedar secas, no es para que usted se saque el alcohol o vaya y se ponga las manos. Sencillamente, si tiene acceso a agua, use agua y jabón. El jabón hace el mismo efecto, el jabón saponiza la grasa, la destruye, la elimina y así mata el virus. El alcohol hace exactamente lo mismo. Es una sustancia que limpia las grasas, la mata, la destruye y así eliminamos el virus. Muchísimas gracias, Conrado. Realmente apreciamos todo el tiempo que nos dedicaste y la información tan valiosa que compartiste con nosotros. Con esto damos por terminado a nuestra webinar y queremos invitarlos. Recuerden, esta es una serie de webinars que vamos a estar llevando a cabo los miércoles. Nuestro siguiente webinar es en junio 3 y vamos a hablar sobre el autocuidado en estos tiempos. A la misma hora, de 5 a 6:30, estaremos transmitiendo este webinar el próximo miércoles. Y nos vamos con esta imagen. Hay que cuidar nuestro cabello, ¿verdad, Conrado? Muchas gracias. Gracias. Buenísimo, con el montón de buenos comentarios, agradeciéndote por esta presentación muy informativa y muy útil para ellos. Así que ahí te los haremos llegar, Conrado. Okay, muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto, que estén bien.